Hola, hola, ¿cómo están, Arturo Cano? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo les trata este miércoles? Pues, a ver, Federico Bonazo, ¿cómo te trata este miércoles, Fede? Bien, primero con sorpresa te saludo con muchísimo gusto, Arturo, también a ti, Julio, a la audiencia crítica y atenta de Astillero. ¿Y dónde está Tere? Tere aparece en este momento. Ella ahí, puestísima y levantada. Presente, maestro Bonazo. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Arturo, Fede, a toda la audiencia. Un gran abrazo. Gracias. Hay mucha información y miren, antes de ir a otros temas, antes de que se nos acabe el tiempo porque se va a ir como agua, hoy hay un mensaje de Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, que dice, hoy depositamos una ofrenda floral en el cementerio militar de Estados Unidos en la Ciudad de México, en honor a todos nuestros veteranos. Este es el cementerio más antiguo administrado por la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla fuera de Estados Unidos. Que Dios bendiga a nuestros veteranos, a sus familias y a Estados Unidos. Y ahí está la fotografía en la cual está, son 7 segundos, a ver, por favor. Ahí está esa colocación de esta ofrenda floral en la Ciudad de México, en el cementerio militar de Estados Unidos. Pero hay otra información que me ha llamado mucho la atención, la publicada por el Washington Post este día, en la cual se hace un resumen de los ataques contra lanchas o embarcaciones pequeñas presuntamente en temas de narcotráfico y que han sido abatidas por Estados Unidos, asesinando a los tripulantes y destruyendo los navíos. Pero el Washington Post hace un mapa que tenemos por aquí y vamos a poder compartir con ustedes, en el cual señala específicamente que ahí está, dice que 3 de estos golpes se dieron cerca de la costa de Acapulco. Podemos ver 4 golpes cerca de la costa de Buenaventura en Colombia, 4 golpes o ataques cerca de la costa de La Guaira de Caracas, un golpe cerca de Gran Roque, otro ataque cerca de la costa de Sucre, en fin, y dice 3 ataques cerca de la costa de Acapulco. Esto lo realiza la autora de este reportaje, que es una especialista además en asuntos, Amaya Verde se llama, que es especialista además en presentar con sentido gráfico todo este tema, y dice un registro, mapeo de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico Oriental, registro continuo de ataques militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental desde el 2 de septiembre, y luego pone las fotografías publicadas precisamente por el gobierno de Estados Unidos, en los que se da constancia de estos ataques, tal como hemos ido viendo esas imágenes en blanco y negro. Bueno, Arturo Cano, ¿qué pensar de esto? Ataques cerca de la costa de Acapulco, tal como en su momento los mal pensados por obligación profesional del periodismo, dijimos cuando aquel episodio en el cual la Marina mexicana se dedicó a tratar de rescatar supuestamente a un sobreviviente que no se ha encontrado, pero la pregunta fue, bueno, ¿y por qué la Secretaría de Marina cuando los ataques se supone que estarían muy lejos de las costas mexicanas? Arturo. Bueno, parece ser que, según esta información, que no ha sido tan lejos y eso confirma que la decisión del gobierno estadounidense es seguir utilizando esta gran coartada, este gran pretexto que es la lucha contra el narcotráfico, por otro lado, fracasada y condenada al fracaso, según se ha probado ya por décadas, pues para tener un pretexto de intervención, de amago, de presión, sobre toda la región latinoamericana. Es muy, muy preocupante que esto ocurra y es preciso que del lado del gobierno mexicano pues haya una respuesta a esta información o a estas informaciones que ubican ya estos ataques muy cerca del territorio mexicano, porque además se dan en un contexto en el que
discursivamente el gobierno de Estados Unidos se la pasa hablando de colaboración, de respeto, de cuánto se ha logrado gracias a la colaboración con el gobierno mexicano. Entonces, pues al parecer hay un doble juego, según podemos ver con estas imágenes o con estos datos que da el Washington Post. Bien, ¿qué te parece a ti, Federico Bonazo, este tema del que estamos hablando? Bueno, muy preocupante porque, a ver, interesante el trabajo que nos compartes, Julio, me gustaría revisarlo, porque las pelotitas estas que aparecen en el mapa, ¿qué tan certeras serán? O sea, ¿tienen una correlación con la geografía concreta donde se llevaron a cabo los ataques o no? Más bien están señalando la cercanía, ¿no? Porque si fueran así de cerca, o sea, hay que entender que las 12 millas náuticas que son de aguas territoriales de cada país podrían estar siendo violadas permanentemente. Y luego hay una zona de exclusión económica, que si recuerdo bien son unas 200 millas náuticas, donde tampoco pueden actuar unilateralmente y de manera arbitraria sin violentar el derecho internacional embarcaciones de otros países. Es muy importante esto de determinarlo, porque más allá del crimen de las personas, que es el hecho más grave de lo que está haciendo Estados Unidos, un crimen del que se jacta Trump, hay que ver a Trump en conferencias de prensa en el Salón Oval diciendo, y seguiremos matando gente, y lo dice él usa el verbo matar. Ni siquiera tiene el recaudo de decir ajusticiar o no, matar, sin averiguación previa. Es un matón declarado. Pero hay que definir muy bien para entender en términos de violación del derecho internacional y de las aguas internacionales dónde han sido los ataques. No sé si venga en este trabajo, pero bueno, es la constatación de esta unilateralidad arbitraria y homicida de Donald Trump. Más que preocupante, sobre todo si ya hay 3 eventos cercanos a las costas mexicanas, ¿no? Así es. Teresa, ¿qué opinas de esta información, de estos datos, de lo que está sucediendo? Es preocupante, como dice Federico Bonazo, la cercanía, la expresión en inglés off the coast solamente señala que es cerca de la costa de Acapulco. El hecho de que se estén dando ese tipo de ataques, si fueran aguas internacionales cercanas a las de México, no deja de ser preocupante, creo yo. ¿Qué opinas, Teresa? Creo que incluso concediendo que pueda ser en aguas internacionales, habría que revisar cuál es la potestad de un ejército de intervenir militarmente contra vidas humanas sin ningún protocolo judicial de por medio y sin ningún conflicto bélico abierto en territorio internacional, ¿no? Es decir, si nosotros alegábamos que era ilegal que el Estado de Israel en aguas internacionales abordara a los navíos de la flotilla, de la Global Summit Flotilla, pues ¿qué podríamos decir del bombardeo teledirigido desde oficinas militares en Estados Unidos contra navíos de los que no se tiene ninguna acreditación de su participación en ningún ilícito y además se ha comprobado en sentido contrario en algunos casos muy concretos en donde, por ejemplo, en Colombia se ha demostrado que se trataba de pescadores en algunos casos concretos, ¿no? Entonces me parece que además ya sumando, entiendo por el reportaje que nos muestras, Julio, sumando decenas de víctimas mortales de estos ataques homicidas e impunes de Donald Trump, pues lo que habría que ver en el caso de estos ataques frente a las costas de Acapulco en el Pacífico, pues tendríamos que espejearlos con qué dicen las notas diplomáticas, ¿no? La seguridad mexicana debería estar clarísima de a cuántas millas náuticas sucedió, cuántas víctimas, solo el caso en el que la Marina participó en el intento de rescate de un sobreviviente más o menos se nos dio esta información, pero sí deberíamos ser capaces ante esta revelación periodística del Washington Post, espejear las actuaciones diplomáticas concretas y si han pasado de notas diplomáticas tratándose de un evento a todas luces. Yo lo digo solo por lógica intuitiva, digamos, si era ilegal que un ejército como el de Israel abordara civiles en navíos en aguas internacionales cerca de las costas de Gaza, pues cuánto más no será que un ejército se jacte de asesinar personas que
hasta evidencia de lo contraria, eran civiles e incluso si no lo hubieran sido, fueron ajusticiados extrajudicialmente por parte de un ejército extranjero, ¿no? Y por último, pues me parece que es política y geopolíticamente muy claro y esclarecedor ese mapita donde nos dicen frente a las costas de México, frente a las costas de Colombia y frente a las costas de Venezuela. Esto evidentemente es una intervención imperialista, o si no, díganme por qué parecería ser que la orientación política de ultraderecha del gobierno ecuatoriano parecería vacunar a Ecuador de estar infestado por el narcoterrorismo tal y como lo define Estados Unidos, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, hay una publicación que ha puesto hoy a la 1:10 Ricardo Salinas Pliego, con un mensaje que dice a todos, queridos colaboradores, y habla de que mañana se resolverá el tema relacionado con los adeudos. Dice que las instituciones están cooptadas, dice que desde hace años los gobiernícolas inventaron que en Grupo Salinas no pagamos impuestos. Ustedes saben que sí pagamos y muchos. Dice que lo que decidan mañana los ministros no será definitivo. La Corte espuria y politizada ya tomó su decisión. Sin embargo, el proceso sigue y faltan muchas etapas. Pagaremos lo justo, pero no vamos a ceder ante abusos. Mientras tanto, todo sigue como todos los días, y menciona a sus empresas diciendo que seguirán con solidez, resultados récord y rumbo claro. Seguiremos creciendo. Este es un momento para mantenernos unidos y enfocados, tranquilos, de pie, firmes y trabajando como siempre. Aquí estábamos antes de que los comunistas llegaran al poder, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Un abrazo, Ricardo B. Salinas Pliego. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo? Gángster, pero católico. ¿No trae fondo musical, Julio? No trae fondo de Ricardo Salinas Pliego. Me imaginé estar escuchando Desde el cielo bajó una mañana o algo así. Porque sí, desde el cielo bajó una mañana Electra, sí. Ya que ahora se anda apropiando de un símbolo muy presente en la vida mexicana, pues es la salida más o menos esperada, es la coartada, este discurso de sí he pagado, ¿no? Que además hay que señalar que es en las últimas semanas que ha insistido en este tema de que yo sí he pagado y he pagado con creces y me están cobrando de más, son cobros dobles, porque con anterioridad el argumento de Ricardo Salinas Pliego era que no debía, ¿no? Uh-huh. que le estaban cobrando de manera ilegal. Entonces yo creo que ya le ha llegado el agua más allá de la coronilla a Ricardo Salinas Pliego por diversos frentes, mientras se anticipa ya esta decisión de la Corte ya muy cantada, pues está su problema con sus acreedores en Estados Unidos y en general el conjunto de decisiones empresariales que lo han llevado a no ganar tanto como los otros ultrarricos mexicanos, porque su fortuna ha decrecido según el último reporte de esas publicaciones especializadas en un 30%, mientras que sus pares, por así decirlo, los otros ultrarricos, pues se han visto muy beneficiados en los últimos años en que han gobernado los comunistas. Sí, así es, que no deja de estar ese tema ahí en el centro. Está este tema de Forbes que ha dado a conocer hoy que los 5 principales capitales mexicanos crecieron en promedio un 30% durante el primer año de la presidenta Sheinbaum, 30% de ganancia, sobre todo Germán Larrea, y que en cambio Salinas Pliego ha perdido 30 y tantos % de su fortuna. Federico, ¿cómo ves el tema Salinas Pliego, la resolución inminente de la Corte y lo que pueda derivar? Bueno, a ver, creo que sería de concretarse, porque me parece que no hay instancia superior de apelación. Si falla la Corte va a tener que pagar Salinas Pliego. Lo que está mostrando el Estado mexicano a través de este caso emblemático sería que a partir de ahora
se acaba cierta discrecionalidad en el tema de los impuestos, como existía en sexenios pasados, sobre todo antes de López Obrador, que si bien tampoco generó una reforma fiscal progresiva como la que se le pide a Claudia Sheinbaum de parte de muchos sectores, por lo menos terminó con la condonación de impuestos a los superricos. Y la señal y la evidencia es muy clara. Tú puedes hacer negocios, pero tienes que pagar. Tienes que pagar los impuestos que esos negocios generen. Aún así, México es de la OCDE el país que en relación al PIB menos recauda. O sea, que estas victorias que se ven como pequeñas victorias contra lo que es no la legítima empresa, sino contra la evasión fiscal, pues todavía no tienen los resultados que se podían esperar. Y sin embargo, me parece que es una medida fundamental. Hay una señal allí muy clara, y lo que mencionaban de Forbes también evidencia que en México Aramburu Zavala y Larrea y Slim siguen haciendo negocios. Hay que ver cómo está su situación fiscal. En todo caso, han decidido no confrontarse públicamente con la 4T en ese aspecto. En otros sí, de manera directa o indirecta. Por supuesto que los súper ricos siempre se van a enfrentar contra cualquier proyecto redistributivo de la riqueza, pero también han podido seguir haciendo negocios sin ningún problema. Acá hay una disputa ya política con Salinas Pliego, ¿no? Que ha usado el no pago de lo que adeuda el fisco como también como manera para intentar explicitar su postura narcocapitalista en contra del Estado y el robo que según él los impuestos representan. Que pague, ¿no? Yo creo que la sociedad ya está muy harta de este caso. Esperemos que la Suprema Corte ratifique toda la evidencia jurídica que hay, y que sea otra señal de que si tú apuestas a judicializar tu deuda eternamente, usando el amparo, entre otros recursos, pues lo que vas a tener es que se van a acumular activos e intereses de esa misma deuda y que no te conviene. Ojalá que el Estado mexicano gane esta batalla jurídica y política, porque es importante hacia el futuro. Gracias, Federico. Teresa Rodríguez, el mismo tema, Salinas Pliego, la resolución de la Corte, pero también la pregunta si 5 grandes capitales siguen ganando tanto dinero, y vaya que ganaron también en el sexenio del presidente López Obrador. Esos 5 siguen adelante, entre ellos Germán Larrea, que fue mucho tiempo una especie de villano abierto, explícito contra el crecimiento electoral y político del obradorismo, y que sigue ganando como si nada. ¿Qué podemos entender entonces? ¿Solo pierden capital y pierden dinero los que se oponen al gobierno en turno, Teresa? Bueno, creo que el crecimiento en la fortuna de estos 5 megamillonarios mexicanos y el decrecimiento de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego es directamente proporcional a los claroscuros del proyecto gobernante, ¿no? No solo tiene que ver con el pacto no roto que la 4T ha sostenido respecto a quedarse en el rasero de la disciplina fiscal y no avanzar hacia una reforma fiscal que garantice que la apuesta por la redistribución esté relativamente soportada en la contribución de los grandes contribuyentes, de las grandes fortunas. Mientras no tasemos las grandes fortunas, siempre estaremos en el vilo de cómo reorganizar el presupuesto para que siga alcanzando la apuesta social de la 4T, además consagrada en muchos casos como derechos constitucionales. Entonces, por un lado, tiene que ver con el pacto con las grandes burguesías nacionales en algunos temas, como los de la reforma fiscal y quedarse, reitero, en el rasero de la disciplina fiscal, sino también, y qué bueno que traes a colación el caso de Larrea, sino también lo que ha estado pasando con la 4T en algunas especies de claudicaciones históricas respecto a ciertos sectores de la burguesía nacional, de entre los cuales la minería es muy emblemática, porque pocas sectores de la gran burguesía son tan expoliadores con sus trabajadores. Seguimos con la memoria de pasta de conchos, pero no solo, tan extractivistas y devastadores con el medio ambiente. Seguimos con la memoria tóxica del río Sonora, es decir, pocas como la minería, ¿no? Entonces, creo que el crecimiento y la consolidación de la fortuna de Germán Larrea y por lo tanto también su pérdida
de perfil como oposición política a la 4T, tiene que ver con esta especie de tensiones al interior del proyecto gobernante. Y por el otro lado, pues el decrecimiento de la fortuna de Salinas Pliego no solo tiene que ver con que es un pésimo empresario, por donde lo vean, sino también porque ese rasero a él sí le pegó, porque la disciplina fiscal le pega a los evasores fiscales, ¿no? A esos, perdonen la palabra, gandallas, que aun cuando los tasamos poco referente a lo que deberían tasarse respecto a los mínimos de la OCDE, pues aún así abusan. Creo que Ricardo Salinas Pliego tiene que entender que en este país el único evasor fiscal al que le debemos total, al que el pueblo de México le debe total lealtad se llama Juan Gabriel, y nos hizo ir por millares al Zócalo el fin de semana pasado. Bien, Teresa. Gracias. Arturo Cano, ya estás puesto, digo, no sé si fuiste al concierto de Juan Gabriel, pero ya estás puesto para ir a cubrir como cronista periodístico destacado la marcha de la presunta o real Generación Z este sábado, Arturo. Pues ahí tendremos que andar, porque es muy curioso. Para empezar, para ver quién se moviliza, ¿no? Quiénes son realmente, porque a estas alturas ya no tenemos muy claro de dónde surgió el llamado original, qué tanto se ha echado a andar de manera artificial en las redes sociales, y qué tanta base social tiene realmente este llamado. Hay motivos para protestar, los jóvenes los tienen, ya los que anticiparon o hicieron una premarcha este fin de semana ya soltaron por ahí algunas demandas relacionadas con la precariedad laboral, Palestina, etcétera, que no le gustaron a los promotores que desde de esta marcha de la Generación Z, desde la derecha, sobre todo a personas que ya no tienen la edad para convocar ni para decir que pertenecen a este sector etario, y bueno, pues habrá que echarles ojito ahí, ¿no? Sí, narrativa muy especial, Arturo Cano. Tú has visto y cubierto muchas movilizaciones, protestas, y me parece que muchas veces se trata de evitar que haya una convocatoria explícita, una violencia, y por el contrario, muchas de las movilizaciones sociales temen la aparición de grupos que pueden provocar incendios, destrozos diversos. Y ahora es una manifestación en la cual hay una amplia convocatoria de ciertos personajes, supuestamente Generación Z, a la actividad pues abiertamente destructiva, a tomar Palacio Nacional, a quemar, a incendiar. ¿Habías visto alguna convocatoria parecida en alguna movilización social anterior, Arturo? No, quizá algunas expresiones pero muy marginales, de grupillos muy identificados con la ultraderecha, pero que nunca tuvieron realmente una forma de expresarse de manera violenta. Pues las manifestaciones más rudas generalmente han sido de la izquierda social, de organizaciones vinculadas al movimiento sindical o urbano popular o el campesino. Si recordamos, por ejemplo, aquellas del Barzón entrando a caballo a la Cámara de Diputados, pero no hay este tono de llamado a la toma del Palacio de Invierno, aunque también ya mueven a risa algunos personajes que se mueven en las redes sociales y que dicen, bueno, pues yo no voy a estar porque me amolé la rodilla, pero ahí les encargo, jóvenes, que hagan la revolución, avienten unas cuantas bombas Molotov a mi nombre en esta marcha del Zócalo. Le han estado sumando ingredientes como que no sé de dónde salió, de que la CENTE se iba a quedar ahí para o extender las acciones programadas para su paro de 48 horas como una manera, dicen ahora desde algún flanco de la 4T, de hacerle el juego a la derecha, ¿no? Finalmente la coordinadora no está bien ni con unos ni con otros lados, ¿no? Porque a veces lo acusan desde la 4T de hacer el juego de la derecha, y a veces la derecha, como en este caso, la acusa de, los porros de la CENTE ya le van a hacer el trabajo sucio
a la presidenta Sheinbaum y van a tratar de impedir la movilización espontánea, libre de la generación Z. Entonces, bueno, creo que ahí hay que recurrir primero a la información de los acuerdos que tomó la coordinadora, como lo explicaba Pedro Hernández desde el 25 de octubre pasado, y luego pues al simple entendimiento de que esta organización social, la CENTE, tiene una consigna que ha llevado a la práctica, es gobierna quien gobierne, los derechos se defienden, dicen ellos, ¿no? En sus marchas, en sus movilizaciones, y así lo han probado, así han ejercido su derecho a la protesta y la independencia y a su independencia gremial, su autonomía gremial, y como tal se han movilizado, aunque los vean de un lado u otro. Los acusaban en el sexenio de Peña Nieto, a la CENTE, la acusaban de ser un instrumento de López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya parece que están acostumbrando. Lo que sí creo es que desde el sexenio pasado, digamos, el conjunto de funcionarios de muchas dependencias, no solamente de la Secretaría de Educación, que han estado al frente de las negociaciones con la coordinadora, se exasperan muy rápido. Parece que no conocieran a la coordinadora, aunque algunos pasaron por ahí. Claro. Y han tendido a minimizarla en muchas ocasiones, a decir, no, nada más son unos cuantitos de Oaxaca, no va a pasar nada, no hay paro, y luego les crece aquella movilización, o tienden a exagerar o inventar. Estaba revisando de dónde salieron esas informaciones, por ejemplo, de que iban a bloquear los accesos a la Ciudad de México o el aeropuerto. Claro. Yo no encuentro en los documentos de la CENTE esos llamados, pero sí en notas periodísticas. Sí. La CENTE en lo que ha insistido es en plantón de 48 horas en el Zócalo, en el paro, movilización de algunos de sus contingentes hacia la Ciudad de México y movilizaciones en una veintena de estados de la República. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de esta representación de una forma de protesta juvenil este sábado, en esto que hasta hay discusión acerca de cómo debe pronunciarse, si anime o anime, que en el fondo es la adecuación en el japonés del animation, de los dibujos, de las formas animadas de historietas, pero pues ya viene. ¿Qué pensar? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema, Federico? Me gustaría reflexionar más allá del episodio concreto de la marcha que ocurrió y la que está convocada para el sábado, sobre el derecho de las generaciones un poco a tener un espacio reivindicativo generacional. A mí eso no me parece mal. Hay algunos críticos de eso, incluso del campo de la izquierda, que algunos hacen una crítica razonable, es decir, bueno, si compartimentamos ciertos reclamos y nos olvidamos de los reclamos fundamentales que hay que hacerle al sistema, digamos, ¿no? A este sistema capitalista que nos subyuga, pues nos quedamos en dispersar cierta energía cívica o social. Pero como yo soy padre de dos muchachos de la generación Z, entiendo que hay ciertos reclamos o preocupaciones que son generacionales, o sea, que tienen que ver con el acceso a la bolsa laboral de ciertos chicos y chicas jóvenes que se van a enfrentar, entre otros detalles que nos ofrece el mundo moderno, a la inteligencia artificial, a la irrupción de nuevas tecnologías que sin duda van a alterar el tema laboral. Lo van a alterar y aparenta todo que para mal. Tampoco es que hay que caer en un fatalismo, ¿no? Pero no hay que dejar de ver lo que son las amenazas de estas nuevas tecnologías, concretamente la inteligencia artificial, a las aspiraciones más que legítimas de vocacionales y de realización de tantas chicas y chicos. Eso es muy diferente a la derecha mexicana salivando a ver si puede montarse o montar, porque yo creo que esto en parte ha sido un montaje evidente. Montarse sobre reclamos legítimos, generacionales o no, podemos disputar su legitimidad en otro tipo de conversación más filosófica. Yo insisto en que no es mutuamente excluyente la conciencia de clase con la conciencia generacional. Es más, se pueden unir por causas muy similares y parecidas. Si hay un impulso de juntarse generacionalmente, ¿por qué lo vamos a inhibir? ¿O por qué lo vamos a discutir o disputar desde la soberbia de nuestra generación de adultos sin entender cuáles son los reclamos de esas chicas y esos chicos? Por un lado, pero por el otro lado, es evidente que una
antiobradorismo, una oposición antiobradorista, que es el único rasgo identitario que la une, que posee, se quiere montar este tipo de manifestaciones, además aspirando con un nivel de candor que da ternura, da ganas de abrazarlo a Claudio X, decirle, venga para acá, muchacho, tranquilícese. No va a ocurrir lo que pasó en Nepal. Entre otras cosas porque México es México y Nepal es Nepal. Y las situaciones socioeconómicas y de desgaste del gobierno de Nepal no son las que ocurren en México. Usted nada más necesita revisar lo que es el grado de aprobación de la presidenta Sheinbaum y se dará cuenta que no va a prender como el fuego aquí una revolución joven en contra de la tiranía obradorista. Es un rasgo más de la pequeñez, no solo moral, que siempre la tiene la derecha es pequeña moralmente por definición, sino estratégica. Esta es una derecha antiobradorista que está en el pasmo, no ve por dónde. El único lugar donde puede ver por dónde no es un acierto estratégico o político de ellos, sino una realidad muy preocupante de México, que es el tema de la inseguridad, pero eso da para otras reflexiones. Por ahora es una oposición, lo que veo concretamente con el tema, Julio, que se quiere subir al grado de espontaneidad que pueda tener este reclamo de la generación Z, o que quiere manipularlo, montarse sobre él, o incluso meterle recursos también, ¿no? Bien, Federico. Teresa Rodríguez, ¿qué pensar de lo que viene el próximo sábado? Espontaneidad, protesta juvenil, intereses de adultos. Ayer decía Arnoldo Cuellar que no solo había una adulteración de la protesta juvenil, sino una adulterización en cuanto que son factores adultos que quieren utilizar este tipo de movilizaciones. ¿Cuál es tu reflexión, Teresa? A mí hay pocas cosas, Julio, Arturo, Fede, que me causan más tristeza que un oportunista sin sentido de la oportunidad. Y creo que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Es decir, el asesinato de Carlos Manso generó una vocación oportunista de la derecha de a partir de ahí encontrar como un gatillo que activara cierto descontento creciente que en sus sueños más húmedos puede devenir destituyente, ¿no? Entonces activaron todos sus radares oportunistas. Hay que ver qué tanto, porque yo sí creo que el caso amerita ponernos conspiranoicos en términos de la columna de Diego Fernández de Ceballos, es decir, qué tan sembrado está el asesinato de Carlos Manso o qué tan utilizado fue un asesinato en la lógica propia de las tensiones del securitismo local de Carlos Manso con el crimen organizado en la región. Eso tal vez nunca lo sabremos, ¿no? O qué tan sembrado fue para desestabilizar. Pero lo que está claro es que vieron en el asesinato de Carlos Manso una ocasión de generar una tensión de descontento que pudiera tener derivas destituyentes, pero a quien interpelaron fue a la juventud, a la generación Z, a la que llaman generación Z, a la que se nota que no entienden. Yo ayer escuché con mucha atención la videocharla sillada de la noche, en parte porque Carlos Montero, el chico del Frente Memero, fue mucho tiempo mi profesor adjunto, le dirigí la tesis, un tipo muy brillante, y entonces me emocionó mucho verlo entrevistado contigo, Julio, y me parece que ese es el perfil de a quien intentaron interpelar, un perfil etario que tiene frustraciones, enojos legítimos que tiene que ver con lo que justo ellos no son. ¿Qué se va a poner el líder del cártel inmobiliario a marchar enfrente o convocando a la juventud que justo está reclamando derecho a la vivienda porque la dinámica inmobiliaria y de gentrificación los ha expulsado de la posibilidad de concebirse en un espacio habitacional digno? ¿Qué les van a ofrecer a esas juventudes quienes les ofrecen salarios precarizados y condiciones laborales precarizadas? ¿Qué le van a ofrecer esta generación y estas orientaciones políticas y moralinas que desprecian profundamente sus formas de vivir, de sentir, de amarse entre ellos, ellas? ¿Qué les van a ofrecer? Entonces, vieron una oportunidad y sin ningún sentido de la oportunidad, oportunistamente dijeron, vamos aquí a armar. Me parece un descontento armado en laboratorio. Voy a hacer una referencia a la generación Z
ahorita, justo a la generación Z, las chicas superpoderosas, son unas superhéroes de un anime que salen de un laboratorio, es decir, un doctor mezcla azúcar, flores y muchos colores, esos son los 3 ingredientes, y salen estas 3 chicas superpoderosas. Y en un capítulo muy emblemático le ponen como un poco más o una sustancia que no iba en la receta original y sale como una chica pues, superpoderosa bizarra, así que ni es buena onda, es súper torpe, no tiene superpoderes buenos, etcétera. Así me imagino que están como intentando decir, dame un símbolo, agarran a Luffy, a de One Piece, dame una causa que más o menos convoque, agarra la seguridad, mezclan y de pronto échale a Fox y eso ya se vuelve bizarro, ¿no? Ya no te va a salir el sujeto que quieras. Y lo que también está claro, y creo que lo de la Centi con eso termino, perdón por extenderme, está demostrando, es que aquí lo que la derecha no sabe hacer es reaccionar ante movilizaciones espontáneas y por eso se enojaron con la chaviza, ahí sí chaviza que salió este sábado 8 a marchar, pero por eso también están enojados con la gente y solo pueden pensar que son porros. Lo que es lamentable, porque de la derecha no esperamos nada, es que esta lógica también impere en algunos sectores de la 4T, en donde tampoco pueden lidiar con movilizaciones autónomas, autogestivas, que tienen sus propios mecanismos organizativos y cuyas agendas no dependen ni de las prioridades de la agenda golpista de la derecha, pero tampoco del control de daños de la 4T. La CENTE ya aclaró en sus mecanismos organizativos con los que podemos compartir o no y coincidir o no, determinó la siguiente medida de movilización ante el incumplimiento de la abrogación de la ley del ISSSTE y se van a movilizar. Tienen agenda propia como todo buen movimiento autónomo de la lógica del dinero y del poder golpista, pero también de la lógica del poder de la 4T. Bien, Teresa, gracias. Sobre este tema, si algo desean agregar, Arturo Cano, Federico Bonazo, o bien, Arturo, abordamos el tema relacionado pues, con este homenaje tan estrambótico, tan incongruente, tan aberrante en el gobierno de Guerrero, presuntamente de origen cuatroteísta, a ni más ni menos que a Rubén Figueroa, el represor criminal, con presencia, además agradeciendo, así como buen político, el hijo todavía vivo, Rubén Figueroa Alcocer, el estar en ese acto, pero no fue el único. Antes estuvieron homenajeando a Francisco Ruiz Massieu, allí en Guerrero. Antes en Veracruz se homenajeó a Fidel Herrera Beltrán. Antes en el Estado de México se homenajeó a Alfredo del Mazo González, padre de quien fue recientemente gobernador del Estado de México. 3 del Mazo han sido gobernadores del Estado. En fin, ¿qué piensas, qué sabes, qué reflexionas sobre ello, Arturo? Tu micro. Creo que si nos pusiéramos a revisar, Julio, los homenajes o los actos de agradecimiento que desde la 4T se han hecho a personajes del llamado, por la misma 4T, viejo régimen, tendríamos muchos más a escala municipal o estatal. Es una de las consecuencias de que en la 4T haya muchos personajes cuyas biografías, cuyas trayectorias están mucho más cerca de Figueroa y de Del Mazo que de Berto Castillo, para decirlo rápido. En el caso de Guerrero, pues es un agravio gravísimo porque fue una de las entidades donde más se padecieron los horrores de la llamada Guerra Sucia y donde este personaje homenajeado, Rubén Figueroa, pues es un costal enorme de abusos, de anécdotas, de violaciones a los derechos humanos, de cuántos personajes que todavía están vivos y que todavía forman parte de los símbolos de la izquierda guerrerense porque padecieron tortura o represión, pueden contar historias de su trato directo con Rubén Figueroa. Recuerdo que alguno de ellos me contó que en una ocasión, siempre dicharachero, siempre muy populachero, Rubén Figueroa le dijo, oiga amigo, yo de la cárcel lo puedo sacar, pero si le dan un terrenito de 3x2, ¿cómo lo saco de ahí? ¿No? Eran el tipo de amenazas. Bueno,
Y uno se pregunta a estas alturas, ya viendo cómo se desenvuelve la gobernadora Evelyn la Coca-Cola Salgado, si no se trata de un cálculo político del grupo de Félix Salgado Macedonio para lograr un segundo gobierno en el estado de Guerrero en alianza con el caciquismo, con el cacicazgo de los Figueroa, ¿no? Que no hay pocos indicios de eso, Arturo. Ha habido cercanías y ha habido expresiones No, en las bueno, cuales... pues hay unas fotos ahí donde se pican la panza, ¿no? Figueroa y Félix Salgado, y está la confrontación con, bueno, primero la intención de Félix Salgado de ser el candidato. Le han salido al paso la decisión del partido Morena de no permitir el nepotismo, ¿no? Y entonces, pues ahí se perfilan un par de candidatas mujeres, una con el apoyo, la alcaldesa de Acapulco, con el apoyo pleno de Marcelo Ebrard, y otra calentana, Beatriz Mojica, que venía de los Chuchos, pero que tampoco puede estar tan cerca necesariamente de Salgado. En fin, pues, pero Delfina en el Estado de México con Del Mazo, bueno, ya es más falta que le hagan monumento a Hank. Y a los pues, Yunes pueden hacerles próximamente, pues ¿por qué no? Ya homenajearon a Fidel Herrera, yo creo porque le aprendieron muchas cosas. Realmente en algunos sectores de Morena como que le envidian mucho a esos viejos priistas, ¿no? Sí. Tienen una suerte de nostalgia porque los consideran que eran muy sabios, que eran muy buenos. Sabían hacer política. Que sabían hacer política, ¿no? Alguna vez un diputado de izquierda me dijo sobre la sabiduría de Fidel Herrera. Cuando le dijeron, oye, pero esos que traes, ahí eran tus opositores radicales y ahora ya los traes muy cerca. Y la respuesta de Fidel Herrera que replicaban gustosamente diputados de la izquierda era, mira amigo, ustedes tienen que aprender que lo que se compra con dinero es barato. Siempre será barato, así es. Arturo, gracias. Federico Bonazo. Federico, ¿qué pensar de estos deslices o intenciones? ¿O acaso leí ayer, comentaba lo que en su momento dijo Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México, al rendir homenaje a Alfredo del Mazo González, al decir que lo que se buscaba era la integración y la continuidad de proyectos que no tenían por qué ser excluyentes o confrontacionales? Parecería ser, Federico, que hay una tendencia a que el Frente Amplio que llevó al poder a Morena sea tan amplio que esté buscando generar institucionalidad incluso con el pasado repelido electoralmente. Entiendo que la excusa es que hay una normatividad, ¿no? Una ley de símbolos cívicos, ¿no? Que entonces, bueno, tendría que aplicarse y entonces, bueno, se tiene que... Que pudo haber cambiado Morena con su mayoría legislativa en el Congreso Estatal en cualquier momento. Se tardaron. Sí. Se tardaron. Esa es la excusa. Sí. La excusa es, pero Arturo ya lo dijo muy bien, ¿no? Están mucho más cerca en Guerrero o en tantas otras entidades de la República de lo que han sido los caciques represores de la protesta social que de la protesta social. Y eso tiene que ver con la estrategia atrapa todo de López Obrador. Yo quisiera, Julio, si me lo permite, hacer una reflexión sobre lo de la gente, que no pude hablar de eso. Sí, claro, claro. Porque cuando uno ve ese conflicto y ve cómo ese conflicto desata discusiones dentro de la misma izquierda, ese campo tan amplio que a veces significa poco, pero mantengamos el concepto para poder platicar tantito. Uno dice, ¿cómo calibramos un gobierno de izquierda? ¿No? ¿Cuáles son los actos que nos ayudan a calibrarlo? ¿Los que son más de orden simbólico o los que son más de orden de reformas y transformaciones estructurales? Y el tema de la ley del ISSSTE del 2007, el término de una concepción solidaria de las pensiones, de la responsabilidad del Estado con sus propios trabajadores y trabajadoras, todo eso que se fue horadando, terminando, violentando con el neoliberalismo y que además sirvió para que se enriqueciera el poder financiero a través de uno de sus instrumentos, que son las AFORES, que se hacen cargo de las pensiones. Allí es donde está la verdadera disputa.
entre lo que es una transformación de izquierda y lo que es la continuidad neoliberal. Allí es donde la misma Claudia Sheinbaum prometió en campaña cambiar esa ley o abrogarla directamente. Y entonces ahí, cuando uno se pregunta, bueno, todos los que están en contra, los miles de simpatizantes a los cuales la gente les molesta con sus reclamos, ¿dónde están poniendo el baremo, la línea que divide lo que es una acción de izquierda de lo que es una acción conservadora, o de lo que es la gestión de las inercias del neoliberalismo, ¿no? Y yo creo que si hacemos un esfuerzo como ciudadanos de revisar que más allá del cascarón no es Morena contra el mundo, sino es leyes neoliberales contra justicia social. ¿Cómo se posiciona Morena en esos dos polos, en esa disputa? Y si Morena a veces se posiciona mal, hay que decirlo. Ser progre buena ondita, justamente, es decir, no, me estás atacando a Morena. No, lo que hay que decir claramente es una reforma o una sucesión de reformas como la que instaló primero Zedillo, después se ratificaron en 2007 o se empeoraron, atenta contra la misma idea de justicia social que por otro lado Morena dice defender. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez, ¿qué tanto la percepción social, la construcción de la cultura política se nutre de los actos emblemáticos que organiza un partido, un movimiento llegado al poder? Es decir, ¿cómo podemos cambiar nuestra cultura política y nuestras referencias conceptuales si seguimos viviendo en un país lleno de avenidas López Portillo, de aeropuertos Díaz Ordaz, de calles de nombres de represores por todos lados, de corruptos, y ahora el propio movimiento de cambio llegado al poder en sus expresiones estatales rinde homenaje a personajes como Fidel Herrera en Veracruz, como los del Mazo en el Estado de México, como los Figueroa en Guerrero, entre otros? ¿Cuál es el impacto en la construcción de la cultura y la resistencia popular? Yo creo que en esto que pasó en Guerrero y los antecedentes que muy bien acá señalan en Veracruz, en el Estado de México, tiene como dos facetas. Una faceta tiene que ver con la relación concreta que tienen los gobiernos de la 4T en muchos territorios nacionales con las estructuras del cacicazgo, en las que parecería que más bien Morena le prestó su sello político al rejuego de familias dueñas, no solo de importantes sectores de las economías locales, sino también pues como de los relevos en el poder público, ¿no? Entonces, no es solo Veracruz, no es solo el Estado de México, no es solo Guerrero, es también Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y en el sello propio, pues es Monreal, en Zacatecas, ¿no? Esta idea como del cacicazgo que muda de color partidario y como Morena, lejos de romper de tajo con la lógica del cacicazgo, pues en algunos momentos lo morenizó, adaptó las prácticas caciquiles al rejuego político interno, pienso por ejemplo en Zacatecas, y en otros lugares pues siguió prestándole su sello a los cacicazgos históricos, ¿no? Entonces eso por un lado que creo que no lo tenemos que dejar de ver, y que muchas de las cosas que pasan en Veracruz, en Chiapas, en el Estado de México, también en Oaxaca tienen que ver un poco con eso. Luego, hay otro registro que es un poco el que tú pones en la mesa que me parece también muy importante, porque Morena no puede escudarse en que el calendario cívico y la inercia hizo que hay que hacer eso, porque incluso se podía hacer bien, se podía hacer de eso un acto de desagravio, por ejemplo, ¿no? Se podía utilizar la fecha cívica para hacer una disculpa a las víctimas de la guerra sucia de la era de Rubén Figueroa padre, es decir, podías hacerle trampa al calendario y hacerlo como gesto político al calendario cívico. ¿Por qué no se hizo? Pues me parece que porque Morena ya tiene mucha tolerancia al agravio, a las causas que llevaron al poder, a la corriente política que derivó en última instancia
en Morena, ¿no? Entonces, a mí me duele y me preocupa porque me parece que si una de las cosas le podemos reconocer a la 4T es que tiene como un carácter y una naturaleza desagraviante de los sectores populares, y la tiene cotidianamente. La presidenta nos desagravia cotidianamente a las mujeres, el presidente López Obrador y también la presidenta Claudia Sheinbaum desagravia cotidianamente a los sectores populares que han sido menospreciados históricamente por la política neoliberal y de las altas élites. Han intentado desagraviar la memoria histórica de la izquierda mexicana en importantes directrices, la reivindicación del 68, pero han sumado agravios, ¿no? Y entonces, no solo esto, lo de los yunes en Veracruz es un agravio para las víctimas de los gobiernos de los yunes en Veracruz, la represión a periodistas, etcétera. En el Estado de México no digamos, y en Guerrero no digamos, hay mucho dolor detrás que tiene el apellido Figueroa, y es un agravio contra el normalismo rural, es un agravio. Entonces, parecería que un proyecto político de izquierda que decidió hacer del desagravio un instrumento político de su perfil, pues también ya se acostumbró a que puede seguir agraviando o por inercia o por descuido o intencional y orgullosamente. De tal manera que entre desagravios y agravios, pues ahorita en el mejor de los sentidos, en el mejor de los casos estamos en un empate técnico, ¿no? Entonces, quién sabe dónde estamos parados en términos de qué tanto la 4T se para frente a la historia que llevó a que las cosas estén como estén. Híjole, bueno, pues Teresa, gracias por esta reflexión. Arturo Cano, ya vamos entrando al final de este programa. Queda pendiente, aunque sea para una reflexión rápida de cada cual, un tema que pareciera formar parte simplemente, pues ya del archivero general de nuestra vida política lleno de estos detalles. Pues pareciera que Javier Duarte de Ochoa, Javidú, el terrible represor corrupto en el estado de Veracruz, está puesto para salir en preliberación próximamente, en estos días próximos, o si mal le va, salir libre absolutamente en abril del año que entra. ¿Qué pensar, Arturo? Pues que Javidú merece abundancia y libertad, ¿no? Según parece. No, pues el caso de Duarte nos lleva inevitablemente a la reflexión sobre digamos, lo raquítica que ha sido la temporada 4T en el poder, en el castigo a los responsables de gravísimos actos de corrupción o de represión. En el caso de Javier Duarte, pues no solamente están los inmensos recursos desviados, sino también la manera como ejerció el poder, como acalló a los críticos, como se vincula a una buena parte de sus funcionarios de seguridad con desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el problema es el caso de Veracruz y de Javier Duarte en particular es un recordatorio de que nos siguen debiendo en el combate a la impunidad y de la fragilidad de un sistema de justicia construido para favorecer a los poderosos y para castigar a los que no tienen los recursos para defenderse. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinar sobre esta inminencia de una salida en libertad de Duarte de Ochoa, sea en estos días próximos o en abril del año que entra? Muy brevemente, o sea, diría que la sentencia misma estaría por cumplirse en efecto en abril, si no me equivoco son 9 años, pero es una sentencia muy corta porque también hubo una reducción en la carpeta del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa, que se parecen pero no son lo mismo. Entonces, en todos este tipo de reducciones, de atenuaciones en lo jurídico, hay una señal a favor de la impunidad. Es decir, paga un poquito, ¿no? Paga un poco lo que causó como daño social, porque además, como muy bien señalaba Arturo, está ligado el exgobernador de Veracruz y no sé si imputado como tal, creo que no, pero sin duda su gobierno fue un gobierno muy represor, incluso también
de periodistas y de todo tipo también de activistas. Es decir, fue un ejemplo de ese gobernador despótico que podía hacer lo que quería sin que nunca le cayera la ley. Y aquí le cayó una leyecita, una pequeña ley que lo mandó estos años en prisión, de los cuales se quiere librar, entre otras cosas, aduciendo buena conducta, pero también tiene un anecdotario dentro de prisión donde violó una serie de normatividades penitenciarias que de buena conducta poco. Es decir, son personas que nacieron acostumbradas a hacer, a pensar que podían hacer lo que quisieran, incluso delinquir, ¿no? Es una magra señal para un México todavía tan necesitado de justicia, el caso Duarte. Bien, gracias, Federico. Teresa Rodríguez, reflexión sobre el tema Javier Duarte de Ochoa. Tu micro, Tere. Tu micro, Tere. Perdón. Creo que hoy es un buen día, si pueden, para ver dos cosas. Veracruz de los Silencios, podcast y también serie audiovisual e informe de artículo 19 que hicieron Paula Mónaco y Miguel Tobar sobre los casos de periodistas asesinados en Veracruz. Y por otro lado, pues la gran pieza documental, además hecha con todo cuidado para las víctimas, por Alberto Armauz, que se llamó A Plena Luz y que tiene que ver con el multifeminicidio de la colonia Narvarte. Porque eso es Javier Duarte, ¿no? Es un caso que, como bien señala Federico, tuvo que ver con esta especie de administración de la justicia como válvula de escape para que el sistema corrupto siga funcionando. Pues de pronto le tributan algún perfil que ya es muy incómodo, pero solo como válvula de escape, y después al término de algunos años con buena conducta y demás, pues ya cumplió su función, pasó por la cárcel, cumplió su función de aminorar la tensión y el juicio social sobre un régimen corrupto, ¿no? El problema es que Javier Duarte no estuvo en la cárcel por lo que debió haber estado o por todo lo que debió haber estado. Si a Javier Duarte se le hubiera investigado eficazmente, si la Fiscalía General de la República hubiera integrado bien las carpetas de investigación sobre el asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera, sobre los casos multiplicados de represión, desaparición y asesinato a periodistas críticos, la colusión de sus órganos, como lo decía Arturo, de seguridad, con este tipo de casos claramente implicados con el crimen organizado, pues ahorita seguiría y terminaría sus días en la cárcel. El problema es que esta impartición de justicia no tiene por cometido impartir su justicia, sino pues garantizar por la vía de ciertos tributos cada tanto, de ciertos perfiles cada tanto, alguna válvula de escape. Esperemos que en tiempos de la 4T, en otros casos emblemáticos, a veces incluso hay perfiles de la 4T, la justicia no funcione como válvula de escape, sino en la vocación verdadera de reparar los daños y sobre todo garantizar la no repetición. Bien, gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Nos queda tiempecito para un minutito de postrecito, Arturo Cano, lo que tengas por ahí pendiente. Oye, yo me quedé con un dato pendiente de lo que estábamos hablando de las fortunas de los ultrarricos mexicanos, porque creo que siempre es conveniente revisar el muy útil informe de Oxfam y sus actualizaciones sobre la desigualdad en México. Yo lo estaba revisando por la mañana y vi el dato de que cuando comenzaba el sexenio del presidente López Obrador, Ricardo Salinas Pliego estaba entre los 4 más acaudalados del país, junto con Slim, Baileres y Larrea. En el caso de estos últimos dos, de Slim y Larrea, decía este informe, un dato que me pareció muy interesante. En 2002, la riqueza combinada de Slim y Larrea representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Para 2018, el año que el presidente López Obrador llegó al poder, representaba 9.5% del Producto Interno Bruto, la riqueza de 2 personas. Claro, Slim tiene la de el resto de los que le siguen en la lista. Por sí mismo tiene una riqueza que equivale a la de 60 millones de mexicanos.
Bien, gracias, Arturo. Federico Bonazo, postrecito, por favor. ¿No querrá alguno de estos millonarios financiar una banda de rock muy buena que está sacando su disco, y como puede, canción por canción? ¿Qué es para ellos? A lo mejor sí, es un empresario de dimensión social, decían por ahí. Sí, sí, sí. Oye, no, bueno, perdón por la autorreferencia. No, está bien. Ha salido el tercer sencillo del Juguete Rabioso, una canción por canción se va mostrando al mundo lo que es el regreso de pues ese grupo al que le tengo tanto cariño, y agradecidísimo con todas las amigas y amigos de Astillero que se quieran asomar al YouTube del Juguete Rabioso y escuchar Fresas Silvestres, que es una canción que le regalamos con muchísimo cariño a toda la banda. Gracias, Julio, y disculpa la autorreferencia. No, al contrario, qué bueno. Y gracias, y ojalá muchos seguidores del programa se asomen por ahí. Gracias, Federico. Teresa, por favor, postrecito. Estaba viendo en redes hace rato que hoy es Día Nacional del Libro y que creo que la fecha se la debemos a la buena Sor Juana, así que me parecía como, bueno, decirles yo que estoy leyendo así nomás porque es postrecito y por qué no, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a decir lo que estoy leyendo y lo que tengo en la cola para leer. Ahorita estoy leyendo este libro que se llama Perros y Personas, de Julieta García, que para quienes han compartido su vida con esos animales llamados perros y perras, debe ser una lectura obligada porque es bien bonito. Es un poco autobiográfico, un poco ensayístico, chulo de bonito. Estoy leyendo más académicamente a mi queridísima Marta Lamas, este texto que acaba de sacar, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual, porque me está sirviendo muchísimo para mis cursos, y mi libro en la cola es este libro del que me hice el otro día, del buen Federico Bonazo, Diario Negro de Buenos Aires. Si me gusta, luego les platico, si no me voy a quedar calladita. Muy bien, qué bueno. Gracias por todo. Arturo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias, Tere, Federico. Federico, gracias. Un abrazo, buenas tardes, hasta luego. Tere, gracias, hasta luego. Abrazote.